en nuestro repaso de sintaxis vamos a centrarnos en dos tipos de oraciones subordinadas. En concreto vamos a centrarnos en las oraciones adjetivas, también llamadas de relativo, y un subgrupo que algunos gramáticos conocen como las adjetivas sustantivadas y que tienen una especial dificultad. Vamos a ir viendo. Las oraciones subordinadas adjetivas también se conocen en las gramáticas, como decimos, como oraciones de relativo. Se caracterizan sobre todo porque cumplen la misma función que correspondería a un adjetivo, es decir, complementa, da una información extra sobre algo que se ha dicho antes. Una de las características fundamentales es lo que llamamos el antecedente, y la otra es la existencia, a veces, de nexos que cumplen una función dentro de la oración o de la proposición subordinada. Vamos a explicar paso a paso estas características. Dentro de lo que serían las oraciones adjetivas o de relativo, encontraríamos tres tipos. Dos son más fáciles y uno de ellos vamos a centrarnos un poquito más específicamente. En primer lugar, hablaríamos de las oraciones adjetivas especificativas. Serían esas oraciones que tienen un antecedente, tienen un nexo y no llevarían comas. Por ejemplo, el chico que vino ayer es simpático. Bien, esta sería lo que es la oración subordinada adjetiva especificativa, mientras que esto es lo que llamaríamos su antecedente. Como vimos, no hay comas. Una variante serían las oraciones subordinadas adjetivas explicativas, en las que utilizaríamos las comas y sirve un poco de complemento, de una explicación, de ahí su nombre, al antecedente. Veamos, por ejemplo, tus amigas que me parecen aburridas no vinieron a la fiesta. Tus amigas que me parecen aburridas, las cuales me parecen aburridas, no vinieron a la fiesta. Aquí, como veis, la oración es parecida, lo único que tenemos unas comas y tendríamos de nuevo el antecedente. ¿Qué ocurriría? El último paso serían las adjetivas sustantivadas. Y esto tiene un nombre que, como veis, ya el propio iPad casi ni reconoce la palabra sustantivada. Son oraciones que a la vez son características de las oraciones adjetivas y a la vez son sustantivadas. Veamos. Los que llegaron ayer son antipáticos. Ahora analizaremos un poco más detenidamente esto. Esta sería lo que llamaríamos una proposición subordinada adjetiva sustantivada, porque responde a algunas de las características de la oración subordinada adjetiva y algunas de las características de la oración subordinada sustantiva. Bien, veamos algunos ejemplos o algún ejemplo de estas oraciones adjetivas sustantivadas. ¿Qué hemos dicho? Pues, ¿qué tiene de las adjetivas? Las adjetivas tienen un nexo típico, por ejemplo, el nexo el que, la que, los que, o el nexo quién y quiénes. De las adjetivas tiene también que el nexo tiene una función. Puede ser el sujeto, puede ser el complemento directo del verbo, de la subordinada. ¿Y qué tiene de las sustantivas? De las sustantivas tiene que esta oración cumple la función respecto a la otra, respecto a la principal, típica de las oraciones subordinadas sustantivas. Por ejemplo, sería una subordinada sustantiva de sujeto, una subordinada sustantiva de complemento directo, etcétera, etcétera. Veamos. Si yo cojo esta oración, quienes aparecieron allí recibieron un regalo, digamos que esta parte, quienes aparecieron de allí, equivale a lo que sería un sujeto si estuviéramos hablando de una oración simple. Ellos. Sería parecido. Ellos recibieron un regalo. Entonces, lógicamente, aquí tenemos una oración que a simple vista podemos decir, nosotros en análisis, que bien, es una subordinada sustantiva. Ahora bien, si yo empiezo a analizar esta oración y me meto en ella, me voy a encontrar con un problema. Yo aquí tengo un quiénes, que es un pronombre, y que enseguida le voy a tener que poner una función. Este es un sujeto.
Y entonces, claro, aquí se nos juntan esas dos características, parte de las adjetivas y parte de las sustantivas. Veamos, por tanto, cómo analizaríamos esta oración. Pues evidentemente tendríamos aquí una oración, aquí tendríamos la otra. Esta es la que llamaríamos la proposición principal, porque aquí no tenemos ningún nexo, que tendría su núcleo del predicado, y tendría quienes aparecieron allí, recibieron un regalo, lo recibieron, este sería un complemento directo, sintagma nominal. Esto sería el predicado. Como vemos, el sujeto, y como hemos dicho antes, equivale a un ellos, el sujeto está fuera de esa parte. Entonces, el sujeto es toda una oración. Todo esto es el sujeto. Y ahí nos encontramos con esa disyuntiva. ¿Es adjetiva o es sustantiva? ¿Es sustantiva o es adjetiva? Sería un poco parecida a los coches híbridos. Esta sería una proposición subordinada adjetiva, sustantivada, en función de sujeto. Y ahora la analizaríamos completamente. Entonces tendríamos aquí el nexo que ejerce la función de sujeto de esta oración. ¿Quién es el nexo del verbo aparecieron? ¿Quiénes aparecieron? Y este sería el núcleo del predicado. Tendríamos una adjetiva sustantiva de sujeto y una proposición principal. Bien, más cuestiones con las oraciones, subordinadas adjetivas, y algo a lo que hemos aludido es la función del nexo. Y por otra parte, considerar que en las subordinadas adjetivas hay lo que se llama un antecedente. Por eso, muchas veces estas oraciones las podemos sustituir por el cual, la cual, los cuales o las cuales. Veamos algún ejemplo. Si yo digo, este libro que me regalaste es infumable. Bien, veamos. ¿Cómo se analizaría esta oración? Nosotros podemos optar por dos opciones. Una, o separar por proposiciones, u otra por incluir las subordinadas adjetivas, puesto que corresponden como si fuera un complemento del nombre, como si fuera un adjetivo, dentro de la función principal. Veamos. Este libro que me regalaste es infumable. Yo puedo decir que esto es el sujeto de la oración, es un sintagma nominal, y tendríamos aquí después es infumable, verbo copulativo. ¿Vale? Eso es importante, es un predicado nominal y este es el sintagma verbal. Tendríamos después aquí un adjetivo, ¿de acuerdo? Como es un verbo copulativo, es el atributo, sintagma adjetival. Bien, ¿qué nos ocurre en este caso? Que este libro, el cual me regalaste, es infumable. Aquí tenemos la característica de la típica oración subordinada adjetiva. Esto es lo que llamaríamos el antecedente. Este libro, el cual me regalaste. Vemos aquí la que llamaríamos la proposición subordinada adjetiva. Como no hay comas, es una subordinada adjetiva especificativa. Y vamos analizando. Tendríamos determinante, núcleo, tendríamos el nexo, ahora vemos qué función tiene, tendríamos el núcleo del predicado y tenemos un complemento indirecto. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente en las oraciones subordinadas adjetivas, el nexo cumple la función de sujeto de complemento directo. Vamos a ver, me regalaste tú el libro. El libro, nos faltaría aquí, lógicamente, el sujeto omitido, ¿vale? Y entonces ya no puede ser el nexo sujeto. Me regalaste el libro, me lo regalaste. El libro es lo que hemos regalado. Este sería un nexo, por tanto, complemento directo. Bueno, esto sería algo que hay que tener en cuenta siempre, la función del nexo y señalar el antecedente. Como digo, en ahora que llamaríamos las adjetivas especificativas o explicativas. Vamos a un caso dificultoso, un caso complicado que nos suele aparecer y que suele dar problemas. En primer lugar, hablamos de unos nexos que son el cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Crea problemas ya no solo de ortografía, sino porque en su uso podemos considerar que hoy en día es un arcaísmo. Se lee en el lenguaje escrito, se lee en el lenguaje literario, en el lenguaje judicial, pero rara vez lo usaríamos en una oración de carácter oral. Entonces vamos a analizar un poquito qué ocurre con este arcaísmo que es el cuyo o el cuya, que como sabemos viene de cuius, que es de origen latino, como muchas cosas en
en nuestra lengua. Bien, vamos a analizar en una oración. Digamos, por ejemplo, se casó con la chica cuyo padre es bombero. ¿Cómo analizaríamos esto? ¿Qué ocurre con el cuyo? El cuyo, por una parte, digamos, se considera un pronombre relativo, pero a la vez funciona como un determinante posesivo. Y lo podemos ver en esta oración fácilmente. Se casó con la chica cuyo padre es bombero. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos aquí la que sería la proposición principal y esta sería la proposición subordinada adjetiva. La particularidad de este nexo es que a diferencia del qué o quién o quiénes o el qué típica de las oraciones adjetivas, este nexo cumple a la vez la función de un determinante posesivo, porque cuyo padre es que equivale a su padre. Entonces, ¿cómo lo analizaríamos? Fijaos que aquí tendríamos ya todo el sujeto, cuyo padre es bombero, síntagma nominal. Esto sería el nexo, pero a la vez es un determinante, y este sería el núcleo, verbo copulativo y atributo. Esta sería un poco la manera de analizar esta particularidad arcaica, hoy en desuso, desgraciadamente, pero que tiene un nivel culto en el lenguaje, y que sería una particularidad sobre todo de los nexos de las oraciones subordinadas adjetivas. Y con esto, pues acabamos esta lección de repaso de las subordinadas adjetivas.